Hola a todos, reciban un cordial saludo. Mi nombre es Barcheli Fernández Vega y en este video mi grupo y yo les presentaremos una síntesis del libro Seis estudios de psicología de Jean Piaget. Durante la exposición abordaremos sus principales ideas sobre el desarrollo de la inteligencia, el pensamiento y el aprendizaje, así como la importancia de sus aportes para la educación. Sin preámbulos, comencemos. Antes de comenzar, les presentaré el índice de nuestra exposición que se abarcará durante todo el video. Muy bien, podemos observar en el punto número 1, encontramos el desarrollo mental del niño, que dentro de ella está la primera infancia de los 2 a los 7 años, la génesis del pensamiento y la intuición. En el punto número 2, encontramos el pensamiento del niño pequeño, las estructuras cognitivas. Y en el punto número 3 encontramos el lenguaje y el pensamiento desde el punto de vista genético, que dentro de ella está el pensamiento y la función simbólica y el lenguaje y las operaciones concretas de la lógica. Hoy vamos a presentar el libro Seis estudios de psicología, escrito por nada más y nada menos Jean Piaget, uno de los psicólogos más importantes en el estudio del desarrollo infantil. En esta obra, Piaget explica cómo se desarrolla el pensamiento desde que nacemos hasta la adolescencia y plantea que el aprendizaje no ocurre simplemente porque recibimos información, sino que por cada persona construye su conocimiento a partir de la interacción con el entorno. Durante la exposición veremos cuáles son las principales etapas del desarrollo cognitivo, cómo evolucionan el lenguaje y el pensamiento y por qué estos procesos son fundamentales para comprender la forma en que los niños aprenden y se adaptan a su realidad. Además, analizaremos algunos conceptos importantes, como la psicología genética y la noción de equilibrio, que forman parte de la teoría de Piaget. Con esta presentación, espero que podamos entender por qué las ideas de Piaget siguen siendo una referencia importante en la psicología y en la educación, ya que nos ayuda a comprender mejor el proceso de aprendizaje y el desarrollo de las capacidades cognitivas. ¿Alguna vez se han preguntado por qué un niño de 5 años piensa de manera tan diferente a un adolescente? ¿O por qué aprendemos a razonar y a resolver problemas? Estas son algunas de las preguntas que Piaget intentó responder a lo largo de sus investigaciones y precisamente de esto trata el libro que les presentaremos hoy día. El desarrollo mental del niño de 2 a 7 años. Entre los 2 a 7 años, el niño pasa por una etapa muy importante de su desarrollo. En estos años aprende muchas cosas y su forma de pensar cambia rápidamente. Desarrolla más el lenguaje, aprende nuevas palabras y puede expresar mejor sus ideas, sentimientos y necesidades. También aumenta mucho su imaginación, por eso es común ver a los niños jugar, ser doctores, maestros, cocineros, superhéroes. A través del juego ellos representan situaciones que observan en su vida diaria y van comprendiendo el mundo que ellos rodean. En esta etapa los niños sienten mucha curiosidad y hacen preguntas constantemente, como ¿por qué llueve? ¿Por qué sale el sol? ¿Por qué la planta crece? Esto sucede porque están tratando de entender todo lo que ven y escuchan, aunque sus respuestas muchas veces se basan en su imaginación o en lo que han visto. Estas preguntas son muy importantes porque ayudan al desarrollo de su pensamiento. Sin embargo, su manera de pensar todavía no es completamente lógica. Los niños se dejan llevar mucho por lo que observan. Por ejemplo, si pasa la misma cantidad de agua en un vaso bajo a uno más alto, pueden pensar que ahora
Hay más agua solo porque el vaso es más largo. Esto ocurre porque todavía están aprendiendo a razonar y a comprender que algunas cosas siguen siendo iguales aunque cambie la forma o posición. Por eso, durante esta etapa es fundamental que los adultos brinden oportunidades para jugar, a explorar, hacer preguntas, descubrir cosas nuevas. Cada experiencia les ayuda al desarrollo de su pensamiento, su lenguaje y su capacidad para comprender el mundo. En conclusión, los niños de 2 a 7 años desarrollan rápidamente el lenguaje, la imaginación y la curiosidad, pero su pensamiento aún está en proceso de formación y poco a poco irá adquiriendo un razonamiento más lógico. Hola, soy Mayara y ahora les voy a explicar la génesis del pensamiento. En esta sección, Piaget nos explica cómo nace el pensamiento en los niños entre los 2 y los 7 años, justo después de la etapa sensoromotriz. Antes de esta edad, el niño solo tenía inteligencia práctica, actuaba sobre las cosas, pero no pensaba todavía en el sentido en que nosotros lo entendemos. Según Piaget, lo que provoca el salto hacia el pensamiento es la aparición del lenguaje, junto con la socialización. Gracias al lenguaje, el niño ya no solo actúa, ahora puede contar lo que hizo y también anticipar lo que va a hacer. Pero aquí viene algo clave. Así como antes el niño asimilaba el mundo a sus propias acciones, ahora hace lo mismo con sus ideas. El pensamiento al principio también es egocéntrico, antes de poder adaptarse a la realidad. Piaget dice que entre los 2 y los 7 años hay dos formas extremas de pensamiento y que el niño se mueve entre ellas. En un extremo tenemos el pensamiento puramente egocéntrico, sin ninguna conexión con la realidad. En el otro está el pensamiento que ya empieza a adaptarse a la realidad y que poco a poco va camino hacia la lógica. ¿Y cómo se ve ese primer extremo en la vida real? Pues esto lo podemos ver en el juego simbólico. Cuando un niño juega a las muñecas o a la comidita, no está copiando la realidad, la está transformando según lo que él quiere. Revive sus momentos, pero corrigiéndolos a su favor. Piaget dice que ese juego es doblemente egocéntrico. Otra de las partes más interesantes de esta sección es cómo Piaget analiza las preguntas de los niños para entender cómo piensan. Al principio, las preguntas son simples. ¿Dónde está? ¿Qué es esto? Pero a partir de los 3 años y sobre todo hasta los 7, aparecen los famosos ¿por qué? Para un adulto, un por qué puede significar la causa de algo o la finalidad de algo. Pero en el niño pequeño esas dos ideas están mezcladas. Piaget da un ejemplo muy claro. Un niño de 6 años ve una cadeca rodar por una rampa y pregunta, ¿por qué rueda? Le responde, porque hay una pendiente. El niño no queda satisfecho y pregunta, ¿sabe la canica que usted está ahí? Ahí se ve claramente la mezcla. El niño busca al mismo tiempo la causa física y una intención detrás del movimiento. Y cuando se trata de cosas que son pura casualidad, el niño tampoco acepta el azar. Siempre busca una razón como si todo estuviera hecho a propósito. Todo esto también afecta cómo el niño entiende la causa de las cosas. Por ejemplo, confunde las leyes naturales con las leyes morales. Dice que los barcos flotan porque deben flotar, y tiene una idea de fuerza muy particular. Cree que una pelota lanzada al aire no cae enseguida porque la sigue empujando el aire que produjo la mano al lanzarla. Es una forma de pensar muy parecida a la física antigua de Aristóteles. Para concluir, Piaget dice que el juego simbólico, los por qué y la causalidad infantil tienen algo en común. Todos siguen el mismo patrón. El niño moldea la realidad según su propio punto de vista, como si todo estuviera calcado de su propio yo. Piaget llama esto prelogismo, porque el niño todavía no piensa con lógica propiamente dicha. Y este prelogismo también se manifiesta en otras ideas típicas de esta edad, como el animismo, el finalismo y el artificialismo. Ahora vamos con la intuición. Piaget presenta la intuición como una forma de pensamiento que surge desde la interiorización de percepciones y acciones, transformadas en imágenes y experiencias mentales, pero sin coordinación racional completa. Por eso el niño razona más por lo que percibe directamente que por relaciones lógicas estables. Esta forma de pensamiento se ubica en la primera infancia, aproximadamente desde los 2 a 7 años, dentro del periodo preoperacional. En el libro Piaget también la llama la inteligencia intuitiva. Tenemos los rasgos del pensamiento intuitivo. Aquí encontramos el egocentrismo. El niño todavía no logra descentralizar su punto de vista.
por eso interpreta la realidad desde sí mismo, y le cuesta reconocer que otras personas pueden pensar, ver o sentir de manera distinta, así que toma su propia perspectiva como referencia principal. Después tenemos la centración, donde el niño solamente fija un rasgo del problema o del objeto y no coordina varias relaciones al mismo tiempo. Por eso suele atender solo a lo más llamativo y deja de lado otros elementos importantes para comprender mejor la situación. Ahora vamos con los ejemplos. Empezamos con el animismo. El niño atribuye vida, intención o conciencia a objetos y fenómenos inanimados. Por eso puede pensar que cosas como el sol, el viento o una piedra tienen sentimientos o actúan por sí mismas. El finalismo. El niño explica las cosas diciendo para qué sirven o qué propósito tienen, aunque esas explicaciones no sean científicas. Y por último tenemos el artificialismo. El niño puede creer que algunos elementos de la naturaleza fueron hechos por alguien, como si todo tuviera un origen humano o intencional. Ahora vamos con las limitaciones cognitivas. Aquí tenemos la dificultad para la conservación, donde el niño todavía no comprende que una cantidad puede seguir siendo la misma aunque cambie de forma o disposición. Por eso si ven un líquido en un vaso alto y en otro ancho, puede pensar que cambió la cantidad solo porque cambió la apariencia. Tenemos la irreversibilidad, donde el niño no puede deshacer mentalmente una acción para comprobar relaciones o transformaciones. Esto le impide imaginar con facilidad el proceso contrario de lo que ha ocurrido. Por eso su razonamiento todavía es poco flexible. Tenemos la prueba de Piaget, que es la conservación de líquidos, donde se nos muestran dos vasos iguales A y B, con la misma cantidad de agua. Luego el agua del vaso B se pasa a otro más alto y delgado, que es el C. Aunque la cantidad es la misma, el niño cree que en C hay más agua que en A, porque solo se fija en la forma del vaso. Entonces comprendemos que la intuición es importante, porque funciona como un puente entre la acción y el pensamiento lógico. El niño ya no solamente actúa, sino que empieza a representar mentalmente lo que hace. Eso le permite avanzar hacia formas más complejas de razonamiento. Con el tiempo, estas intuiciones se van corrigiendo y coordinando hasta dar paso a las operaciones concretas, donde el pensamiento ya es más lógico, ordenado y reversible. El pensamiento del niño pequeño, como nos explica Jean Piaget. Como primer punto tenemos el pensamiento infantil, es muy diferente al pensamiento del adulto. Como nos explica Jean Piaget, los niños pequeños no razonan de igual manera que una persona adulta, porque su mente de ellos aún está en desarrollo. La forma de pensar de los niños depende mucho de la edad que tiene y las experiencias que van adquiriendo en cada etapa de su vida. Por eso muchas veces ellos interpretan las situaciones de manera distinta. Por ejemplo, un niño puede creer que la luna lo sigue cuando camina, porque todavía no comprende cómo funciona la distancia. Como segundo punto tenemos las estructuras lógicas matemáticas no son innatas, se construyen con el desarrollo. Como el autor nos señala que las habilidades para razonar, contar o resolver problemas no nacen con el niño. Estas capacidades se desarrollan poco a poco mediante el aprendizaje significativo del niño, el juego y la interacción con su entorno del niño. Por ejemplo, si un niño aprende a sumar usando algunos objetos matemáticos o sus propios dedos antes de hacerlo mentalmente, el niño está aprendiendo a resolver problemas matemáticos, está razonando y aprendiendo lo que es a contar. Como punto 3 tenemos, el niño desarrolla sus capacidades cognitivas de manera progresiva. Bueno, el niño desarrolla sus capacidades cognitivas como la memoria, la atención y el razonamiento. No aparecen de un momento a otro. Esto se fortalece gradualmente conforme el niño crece y vive nuevas experiencias. Por ejemplo, al principio un niño reconoce colores y reconoce las formas. Y con el tiempo el niño puede llegar a clasificarlos y a compararlos. Como punto 4, la psicología infantil ayuda a comprender cómo se forma el conocimiento del niño. Bueno, estudiar cómo piensan los niños permite entender el proceso mediante el cual las personas construyen sus conocimientos. Esto nos ayuda a mejorar las estrategias de enseñanza y aprendizajes adecuadamente para el niño. Por ejemplo, si una docente sabe cómo un niño aprende de manera determinada a la edad del niño, puede utilizar actividades totalmente adecuadas para facilitar su comprensión del niño.
Como punto número 5 tenemos el estudio del pensamiento infantil aporta a la psicología y a la filosofía de la ciencia. Como se explica, Jean Piaget afirma que investigar el desarrollo del pensamiento infantil no solo beneficia a la educación, sino también a la psicología y a otras ciencias, porque permite comprender cómo se origina el conocimiento humano y cómo evalúa la inteligencia. Por ejemplo, gracias a estos estudios realizados, hoy se sabe que los niños necesitan explorar, necesitan experimentar y participar activamente para entender y aprender de manera significativa. Continuando con el tema, aquí se hablará sobre el lenguaje y el pensamiento desde el punto de vista genético. Ahora voy a explicar el tema del pensamiento y la función simbólica en 4 ideas. Lo primero que plantea Piaget es que el pensamiento no nace del lenguaje, sino de la función simbólica, es decir, que el niño no piensa porque aprende a hablar, sino que ya está pensando antes de eso. Como segundo, para entender esto, Piaget explica que antes de los 2 años el niño solo aprende tocando y moviéndose. A esto se le llama inteligencia sensoriomotriz. En esta etapa, el niño no puede pensar en algo que no tiene justo enfrente. Como tercera idea, tenemos que a partir de los 2 años eso cambia, ya que el niño puede representar mentalmente algo que no está presente. Ahí es donde aparece la función simbólica y el niño da un salto enorme en su forma de pensar. Como última idea, tenemos que la función simbólica se expresa en 3 formas. El juego simbólico, que es cuando el niño usa un objeto para representar otro, como una sábana que se convierte en almohada. También tenemos la imitación diferida, que se da cuando el niño repite algo que vio horas antes, sin que esa persona esté presente. Y como último tenemos la imagen mental, que es cuando guarda en su mente algo que vivió y lo puede recordar después. Ahora hablemos sobre el lenguaje y las operaciones lógicas. Como primer punto tenemos que la lógica no nace del lenguaje, ya que Piaget demuestra que el niño puede razonar lógicamente sin necesitar palabras. Por eso el lenguaje no es la fuente de la lógica. Como segundo punto tenemos que la acción viene antes que la palabra, ya que antes de hablar el niño ya clasifica, ordena y relaciona objetos usando solo sus manos y su cuerpo mucho antes de los 7 años. Como tercer punto, tenemos un ejemplo que es del reloj y el sombrero. Un bebé busca un reloj bajo una sábana, encuentra un sombrero y lo levanta de inmediato para seguir buscando. Esto pasa en segundo año de vida y demuestra que ya razona de forma lógica sin usar el lenguaje. Como cuarto punto, tenemos que las operaciones concretas se consolidan después, pero se construyen desde antes. Piaget explica que las operaciones lógicas y organizadas se consolidan entre los 7 y los 11 años, pero ese apartado es clave porque demuestra cómo esa lógica se va formando desde mucho antes, incluso desde bebé, y el lenguaje ayuda a estructurarla antes de llegar a esa edad. Entonces se puede decir que así como vimos que el pensamiento simbólico nace antes que el lenguaje, aquí pasa exactamente lo mismo con la lógica. Primero aparece en la acción del niño y el lenguaje simplemente lo va acompañando y fortaleciendo con el tiempo. Esto confirma la idea central de Piaget. En todo este capítulo, el niño primero piensa y después aprende a decirlo con palabras. Finalizando con nuestra exposición, nos damos cuenta que 6 estudios de psicología de Jean Piaget permite comprender que el desarrollo de la inteligencia es un proceso gradual que ocurre a través de distintas etapas y que el niño construye activamente su conocimiento a partir de la interacción con el entorno. El autor demuestra que el aprendizaje no depende únicamente de las enseñanzas o la maduración biológica, sino que también de la capacidad del individuo para adaptarse, organizar sus experiencias y desarrollar estructuras mentales cada vez más complejas. Finalmente, consideramos que las ideas de Piaget siguen teniendo gran relevancia en la actualidad porque nos ayudan a comprender que cada persona tiene de manera progresiva y que el conocimiento se construye mediante la experiencia.
Por ello, su teoría continúa siendo una referencia importante para docentes, psicólogos y todas las personas interesadas en comprender el desarrollo humano. En pocas palabras, podemos decir que Jean Piaget revolucionó la forma de entender el aprendizaje al demostrar que el conocimiento se construye paso a paso y que cada etapa del desarrollo tiene un papel fundamental. Gracias a sus aportes, hoy comprendemos mejor cómo aprenden los niños y por qué es importante adaptar la enseñanza a sus capacidades y necesidades. ¿Cuál de los dos círculos tiene más palitos? Este. ¿Y qué color es el círculo? Amarillo. ¿Y por qué? A ver, cuenta los palitos. 8, muy bien. ¿Y en el rojo cuántos hay? 6. ¿Cuántos hay acá? 6. ¿Y acá? 8. Acá tiene mucho y acá tiene poquito. ¿Cuál de los dos círculos tiene más? ¿Ese? A ver, cuenta cuántos hay. Fuerte, cuenta. 1, 2, 9. Ya. ¿Y en este cuántos hay? A ver, cuenta. 7. ¿Y en cuál hay más? ¿Acá hay hartos o pocos? ¿Y acá? Pocos, ya. Mimi, mira, acá hay dos filas de estrellitas. Una fila es de color verde y la otra fila de las estrellitas es de color morado. ¿Cuál crees que hay más? ¿La fila de color verde o la fila de color morado? Están iguales. Están iguales. Ok. Y ahora, ¿cuáles crees que está la fila más grande? Mayor cantidad. La morada. La morada. Muy bien. Buenos días, me llamo Liam Fabricio, tengo 7 años. Ya, muy bien, Liam. Dime, ¿en cuál de los dos grupos hay más canicas o menos? ¿O están iguales? Los dos son iguales. Ya. ¿Siguen estando iguales o en uno hay más que en otro? Las dos siguen siendo iguales. Mira, Liam, tenemos dos filas de chapas. Dime, ¿las dos filas están iguales? Sí, están iguales. ¿Ahora siguen estando iguales o en uno hay más y en otro hay menos? En este está menos y en las dos están iguales. Allá. Ya, Mimi. Mira, ¿cuál crees que tiene más agua? ¿El vaso 1 o el vaso 2? Los dos están iguales. Los dos están iguales. Si yo vacío esta agua al otro vaso, ¿cuál crees que tiene más agua en el vaso? ¿El vaso 1 o el vaso 2? El vaso 1. El vaso 1. Y si yo lo devuelvo a su antiguo vaso, ¿sigues creyendo lo mismo? No, ¿Por qué? porque los dos están iguales. ¿Hay más plastilina acá o acá? Acá. ¿Ahí hay más plastilina? Ya. Presta. Ahora, ¿dónde hay más plastilina? ¿Ahí hay más plastilina? Ya. Ahora, ¿dónde hay más plastilina? ¿Aquí o aquí? Aquí. ¿Ahí? Jefferson, ¿qué son estos? 2 bolas. ¿Y de qué son? Tócalos si quieres. ¿De qué es? Son de plastilina. ¿Y son iguales del mismo tamaño? Sí. Y si lo hago así,
¿Crees que tienen la misma masa? Sí, ¿Por qué? porque primero estaba convertido en bola, ahora la has convertido en palito y por eso tiene la misma cantidad. Ya. Prioridad. ¿Qué crees que pasó a cambiar? Porque antes han estado iguales. ¿Qué crees que pasó con el agua? Mira, Subió. ¿va a subir más el agua o menos? ¿O van a estar iguales que este de acá? Menos. Menos. Están iguales. Sí, están iguales. Cataleya, ¿son iguales o no son iguales? Sí son. Y si yo hago así, ¿cuál es más largo? ¿Este o este? Este. ¿Por qué? Porque es más largo. Ya. Ahora, ¿cuántas reglas hay? 2. 2. ¿Están iguales del mismo tamaño o una está más grande o más chiquita? Están iguales del mismo tamaño. Ya. Ahí. ¿Están iguales del mismo tamaño? No, ¿No? ¿Cuál está más grande? este. Ese está más grande. Ay, muy bien, Adriana. Muchas gracias. ¿Ya? Bueno, ahora vamos a ver un organizador visual sobre el artículo científico La enseñanza de la concepción de números a través del conteo en preescolar. Ahora les explicaré acerca del organizador visual titulado La enseñanza de la concepción de números a través del conteo en preescolar. Bueno, este artículo sostiene que en preescolar la comprensión de los números no debe comenzar solo con el reconocimiento del símbolo numérico, sino con el conteo, porque contar permite construir el concepto de número y desarrollar el pensamiento matemático del niño. También nos afirman que la enseñanza debe ser significativa, lúdica, creativa, ajustada al contexto del niño. Como primer punto tenemos lo que es el problema de estudio. La enseñanza de los números en preescolar presenta dificultades tanto para los niños como para las docentes. Muchas metodologías no consideran el contexto ni las necesidades de los niños. Esto puede afectar la comprensión de los principios matemáticos fundamentales, y este aprendizaje numérico depende de un buen dominio del conteo, hecho con precisión y secuencia correcta. Como segundo punto tenemos lo que es la introducción. Bueno, este tema surge porque enseñar la concepción de números a través del conteo genera retos en la educación preescolar. El docente es un actor fundamental en el logro de estos aprendizajes. También es importante conocer el contexto familiar y comunitario del niño. En preescolar, el niño debe aprender a resolver, construir funciones del número y manejar primero los principios del conteo. Como punto número 3 tenemos la enseñanza y aprendizaje de los números. Bueno, ese trabajo educativo debe orientar la enseñanza hacia la excelencia del alumno. Se proponen 5 prácticas para lograrlo. La primera, pensar; la segunda, argumentar; la tercera, comunicar; la cuarta, conectar; y la última, representar. En preescolar, el niño aprende jugando y socializando con sus compañeros. Por eso, no se debe centrar todo en preparar únicamente para la primaria. La enseñanza debe ser muy clara, muy divertida, creativa y acorde al nivel del niño. Las estrategias creativas favorecen el pensamiento lógico matemático y la resolución de problemas cotidianos. Ahora hablemos del pensamiento matemático en preescolar. Este se desarrolla desde edades tempranas mediante la observación y la interacción con el entorno. Permite adquirir aptitudes de comprensión y potenciar habilidades cognitivas. También favorece el aprendizaje por descubrimiento mediante juego, manipulación y experimentación, ya que en preescolar se forman capacidades y competencias de desarrollo. La primera infancia es una etapa clave porque el niño tiene mayor facilidad para adquirir conocimientos de base. Ahora hablemos sobre el desarrollo del rol del docente. El docente es fundamental para lograr aprendizajes en niños y niñas y adolescentes, ya que deben reconocer la realidad del aula y del contexto local y comunitario.
Su función principal es enseñar, es decir, transmitir conocimientos, valores e ideas. Para mejorar la calidad educativa es necesario hacer visibles las prácticas docentes y buscar estrategias que favorezcan su desempeño, ya que hacer uso de estrategias didácticas ayudan a presentar matemáticas de forma divertida y atractiva. Ahora pasemos a otro punto que es el desarrollo, conteo y número. Es conocer los números en preescolar implica un proceso discriminatorio antes de llegar al concepto de número. Primero, los niños deben resolver problemas y manejar los principios del conteo. Los niños pueden escribir números por imitación o contar de memoria sin relacionar cantidad y número. Contar requiere la secuencia de los números, sus símbolos y nombrarlos correctamente. Un número representa la cantidad de un conjunto, ya que el preescolar el niño empieza a reconocer la grafía del número por el ambiente del aula. También la construcción del número es individual y depende de la capacidad de pensar y relacionarse con el mundo. Estrategias para enseñar. Para enseñar los números a los niños pequeños, el artículo señala que el juego es una de las estrategias más importantes. Esto se debe a que los niños aprenden mejor cuando juegan, porque el juego despierta su interés y hace que el aprendizaje sea divertido y significativo. Por ejemplo, el juego con bloques, fichas o juguetes. Los niños pueden contar, comparar cantidades y resolver pequeños problemas de manera natural. Además, el juego ayuda a que los niños desarrollen una actitud positiva hacia las matemáticas, es decir, que las vean como algo entretenido y no como algo difícil o aburrido. También favorece la búsqueda de soluciones, ya que los niños piensan, prueban y descubren por sí mismos. Otra estrategia importante es la pedagogía de la ternura. Esta consiste en enseñar en un ambiente de afecto, confianza, seguridad. El docente debe brindar un trato cálido y cercano para que el niño se sienta valorado, tenga la confianza de participar y aprender sin miedo e equivocarse. Asimismo, las prácticas más productivas para enseñar matemáticas con sentido son pensar, argumentar, comunicar, conectar y representar. Es decir, se busca que el niño no solo repita números, sino que también reflexione, explique sus ideas, relacione lo que aprende con su vida diaria y represente las cantidades mediante dibujos, objetos o palabras. Por eso el aprendizaje se vuelve más significativo, se cambian el juego, la ternura y la creatividad. El concepto abstracto del número. El artículo también menciona que el número es un concepto abstracto porque no es algo que los niños puedan comprender de manera inmediata. Por eso es necesario construir esa idea a través de experiencias concretas y cotidianas. Por ejemplo, los niños viven los números cuando juegan, cuando piden 2 galletas, cuando cuentan juguetes o cuando expresan cuántos años tienen. Estas experiencias les permiten relacionar los números con situaciones reales y comprender poco a poco el significado de las cantidades. En conclusión, la comprensión de los números en los niños no aparece de un día para otro ni surge solo por memorizar los números. Se construye progresivamente mediante la experiencia, el juego, la interacción con el entorno y la orientación del docente. Por ello, las actividades concretas, efectivas y significativas son fundamentales porque el niño primero vive los números, luego los relaciona con su realidad y finalmente comprende que presentan cantidades. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya servido mucho nuestra información que le hemos brindado hoy día. Nos veremos más adelante en otro videíto. ¡Hasta la próxima!